El rumor de la discordia, un podcast para comentar las noticias de Jalisco. Un rumor, Pepe, es una voz que corre entre el público, un ruido confuso de voces. A ti y a todas las personas que nos escuchan, pues bienvenidos, bienvenidas al rumor de la discordia. Hoy lunes 23 de octubre del 2023. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ángel? Muy bien, ¿y tú? Bien, también feliz de estar acá un lunes más. Sí, ya casi cerrando octubre, ¿ya tienes listo tu disfraz? Pues no me ha dado chance de pensar en eso, pero lo que estaba pensando es que este programa, si tienen un lugar de donde agarrarse, agárrense porque está bastante complicado, ¿no? Sí, la cosa tremenda. Lo que ha venido los pasando. Políticos pensando en campañas y quién va a ser candidato y no sé qué, pues el estado cayéndose a pedazos y todavía tienen el descaro de salir sonrientes ya, ¿no? En fotos y promoviéndose, y la situación complicadísima. Está de verdad muy triste, Pepe. A ver, vamos a empezar por un tema un poco más fácil, digamos, pero bueno. Sí. Las notas que le ha dado el seguimiento a Enrique Osorio en Mural sobre el deficiente combate al lavado de dinero, que pues de alguna manera seguramente, Pepe, pues es parte de la problemática estructural, ¿no? Lo que ha venido publicando pues Osorio son esta falta de sentencias en los delitos relacionados con lavado de dinero, un tema que según los documentos elaborados por la Guardia Nacional y que tuvimos acceso gracias al hackeo que hicieron estas personas del colectivo Guacamaya Leaks, pues describe a Guadalajara como la capital del lavado de dinero de los cárteles en el país. Y bueno, a pesar de que en mayo del 2021 se anunció la creación de una unidad de inteligencia patrimonial y económica en la Fiscalía del Estado, pues la verdad, según lo que nos devela Osorio, es que solamente una de 48 carpetas presentadas ante un juez pues se ha vinculado a proceso por crímenes relacionados, Pepe. Además que 48 pues parece un número muy bajo, ¿no? Pareciera que el anuncio de la creación de esta unidad pues es el reconocimiento de que hay un problema grave, pero que las autoridades no quieren o no pueden combatir, no saben cómo, no tendrá capacidad. La Fiscalía del Estado tiene facultades para el tema de lavado de dinero, aunque normalmente es algo que se espera haga la Federación, que es a la que le tocaría el tema de la delincuencia organizada. Eso no quiere decir que los estados no puedan combatirlo. Y bueno, aquí en Guadalajara hay que llamar la atención, aunque es territorio, buena parte del territorio de Jalisco lo domina un grupo del crimen organizado, el Cártel Jalisco Nueva Generación, no es nada más el destino de el lavado de dinero de este cártel, sino de otros cárteles que, aunque digamos el control con las armas, con la fuerza, con la violencia, no lo ejercen aquí, sí utilizan mecanismos para el lavado de dinero, que básicamente es recursos que obtienen de actividades ilícitas, luego cómo meterlas en el sistema financiero, digamos, normal, como si fuera dinero bien habido, a través de negocios, pues que son fachada, que en los hechos pues ni tienen gente, ¿no? O implicarían pérdida de recursos y pues fiscalmente tiene ganancias pues a través, ¿no?, de estos mecanismos de lavado de dinero. Lo hemos platicado, Ángel, es solo cosa de echarse un clavado a lo que Estados Unidos hace público, ¿no? En esto sí, totalmente. De hecho, también, Pepe, ahí nada más sí, para completarlo, lo que Enrique publica, pues es que según en los documentos publicados, bueno, por los gobiernos de Estados Unidos, por el Departamento del Tesoro, me parece, una de cada 10 empresas o personas que ellos, digamos, que relacionan, que bloquean y sancionan por el delito de lavado de dinero, 1 de cada 10 está en Jalisco, Pepe. Así es digamos un lugar en donde pues se ha dado la facilidad, o donde los operadores financieros de los grupos de crimen organizado ya conocen el camino exitoso para hacer este tipo de actividades de lavado de dinero, y pues se concentran aquí. Esta lista del Departamento de Tesoro de Estados Unidos es pública, se puede consultar, puedes hacer búsquedas en todo el mundo, no nada más organizaciones de lavado de dinero del crimen organizado, sino también que supuestamente financian algún grupo considerado por Estados Unidos como terrorista. En el caso de México, bueno, son pocas las que tienen que ver con eso, más bien es
operaciones de lavado de dinero de grupos criminales, y es una lista pública. Puedes buscar por municipios, digamos, obviamente por países, por estados, por municipios, nombres tanto de empresas como de personas, y sí es sorprendente meterse a revisar lo que tiene detectado Estados Unidos aquí en Jalisco, porque hay una cantidad bastante amplia de giros, ¿no? En donde está presente los grupos de crimen organizado lavando recursos, y eso es lo que hace público el gobierno de Estados Unidos, lo que digamos, han podido desarticular el gobierno federal y el de Jalisco, pues es mínimo, y eso no es tan público, digamos, no es tan sencillo acceder a la información. Lo que sí sabemos, pues es eso, ¿no? Que las actividades se dan pues bastante intensas acá en Jalisco, desde hoteles, restaurantes, constructoras, gasolineras, y también si uno empieza a meterse a detalles, pues bueno, yo he llegado a encontrar por ahí nombres, ¿no? De funcionarios que están vinculados con estas empresas y demás. Entonces creo que es un excelente ejemplo de cómo, pues, digamos, los esfuerzos supuestos en donde con el uso de la fuerza pública, las armas, ¿no? Del ejército, de las policías estatales, municipales, de la Guardia Nacional, no va a ser suficiente mientras tengan a la mano los grupos criminales esta capacidad financiera tan fuerte, y que no está siendo desarticulada. Solamente por la vía de la fuerza, pues no vas a poder desarticular este tipo de empresas que, lo hemos hablado, pues tienen la necesidad de reclutar gente, ¿no? Que esté haciendo funcionar esta, digamos, maquinaria de muerte, de violencia, pero no únicamente de eso, sino abogados, contadores, arquitectos, cualquier cantidad de gente que a veces ni siquiera sabe que en los hechos está trabajando para una empresa criminal, porque pues han entrado en una cantidad bastante amplia de pues negocios, de giros, que les van dando recursos para operar, y pues bueno, bastante interesante el trabajo de Osorio. Yo ni siquiera sabía que la fiscalía tenía esta unidad, no recordaba el anuncio. Por ahí dice que en 2019 el gobernador lo anunció con mucha, digamos, como un gran logro, ¿no? Pero solo la creación, pues por sí mismo no ha dado muchos frutos, sino, digamos, la unidad de inteligencia financiera, esta del gobierno federal, ¿no? Federal. Que con su anterior titular, Castillo, Enrique Castillo, ¿sí era Enrique? Bueno, el que quedó fuera por un escándalo. El de la boda, ¿no? Sí, no, se me olvidó su nombre. Se casó ahí de forma muy lujosa. Pues él, cuando estaba al frente, llamaba mucho la atención, pero luego parecía que también se usaba políticamente más que realmente para congelar cuentas. Ahorita ya mencionamos uno de Santiago esos Nieto. Santiago Nieto, exactamente. Santiago Nieto, sí. Oye, Pepe, sí. Solo para comentar dos cosas más justo del tema en Jalisco, bueno, donde se encuentran las principales o la mayor cantidad de domicilios de esta lista ya que mencionamos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, pues son en colonias como Puerta de Hierro, Jardines Universidad, Ciudad Granja, La Estancia y Mirador del Sol en Zapopan, y en Guadalajara son Providencia, La Americana y Chapalita. Entonces digamos que esos son las colonias que más domicilios tienen en esta lista. Seguramente ustedes ya podrán hacer sus propias conclusiones si visitan estas colonias. También, Pepe, que la Dirección de Extinción de Dominio, es decir, como, a ver, si yo lo entiendo bien, ¿no? Que hizo mucho ruido en 2022 cuando la Federación le quitó a Rafael Caro Quintero varias de sus propiedades en Jalisco, y lo que dice Osorio es que el Estado también tiene esa facultad y podrían hacer esta extinción de dominio cuando hay algún bien que ha sido, digamos que obtenido de manera ilícita, ¿no? Sí, que ha sido, por ejemplo, asegurado, ¿no? Vamos a pensar alguna de estas casas, viviendas en donde pues se asesinó, se desapareció personas, se les tortura y se les mata, ¿no? Y se asegura, bueno, este tipo de propiedades o vehículos, digamos, que tengan algún valor y que sean asegurados porque fueron utilizados para algún delito. Hay posibilidad, gracias a esto de la extinción de dominio, digamos, se le quita la propiedad a la persona que lo usó para el crimen, y pasa a el Estado,
ya sea esa casa pues se vende y esos recursos usarlos para hospitales, escuelas, o la misma casa se convierta en un lugar donde se presten servicios públicos, el auto se remate y demás, ¿no? Pero también otra herramienta, digamos, para quitarle propiedades al crimen y demás, y además para incrementar los recursos del Estado y con ello, pues atender, sería lo ideal, atender las consecuencias de la violencia, no sé, algún tema de apoyo psicológico, un espacio público en una zona que no lo tenga y en donde esté operando el crimen o demás, cualquier estrategia, pues también está siendo desaprovechada, ¿no? Digamos, el entramado legal ahí está. Si ha fallado, pues falta ahí del lado de los poderes legislativos reforzarlo, pero en la aplicación, pues ahí está, pues la información que nos da Enrique Osorio, pues es prácticamente mínima, a pesar de que todos los días, todas las semanas nos anuncian que se aseguró un vehículo que estaba abandonado y que se aseguraron una vivienda en donde se operaba, ¿no? ¿Qué está pasando con todas esas propiedades y por qué no están quitándoselas al crimen, ¿no? Falla la Sí. investigación y no se puede probar que el legítimo dueño o a nombre de quien están los papeles estuvo vinculado con los delitos, o es falta de preparación de los jueces. Inclusive hay juzgados especializados, ¿no?, en el tema de extinción de dominio. ¿Y qué es lo que está pasando? Que esos juzgados especiales no se les están llevando los casos bien armados, o ni siquiera llegan los casos. No sabemos, no queda claro. Lo cierto con este trabajo de Enrique Osorio, pues es que los resultados son bajísimos. Y entonces, si no atacas lo financiero, pues difícilmente vas a también poder ir desmontando lo que más daño nos hace, que es la violencia que generan estos grupos. Totalmente, Pepe. Y para pasar, digamos, estos resultados de la violencia, pues tristísimo, pero importante el hallazgo que hacen las madres del colectivo Buscadoras de Jalisco, ¿no? Encontrando este crematorio ilegal que ha dado mucho de qué hablar en la semana. Un crematorio en la colonia Artesanos en Tlaquepaque. Cuando las mamás llegan todavía a este lugar, pues estaba encendido, un montón de humo estaba saliendo de ese espacio. También ahí encontraron pues una infinidad de restos óseos calcinados, según los testimonios de las madres. También policías municipales llegaron al punto sin que hubieran sido pues convocados por las mamás. Ellos empiezan a grabarlas, ellas se sienten intimidadas al preguntarles a estos elementos, a estas personas, por qué estaban ahí. Pues ellos dicen que fueron enviados por la comisaría, pero también las madres muy inteligentemente buscaron a la gente de la comisaría y ellos les niegan que hayan enviado a estos elementos. Entonces por ahí también quedan este tipo de pues de mensajes como encubiertos, ¿no, Pepe? Muy rápido después de haber hecho el hallazgo, llegan estos policías y les empiezan a tomar fotografías a las mamás. También el Ministerio Público y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses pues tardaron más de 5 horas o hasta, no, creo que un poco más, porque ellas empezaron a hacer el hallazgo a las 10 de la mañana y hasta las 6 de la tarde no habían llegado estas instituciones, bueno, gente de estas instituciones para registrar este hallazgo, lo que molestó a las madres. También la Fiscalía del Estado, pues al parecer tardó más de 5 horas en aparecerse por ahí, Pepe. Sí, bueno, pues estas señales bastante extrañas de policías aparentemente intimidando a las madres que hacen su trabajo, ¿no? Cómo no se aparecieron ahí los policías para detectar este lugar en donde eran cremados los cuerpos de personas asesinadas, pero sí se presentan para grabar a las madres que hicieron ese hallazgo, ¿no? De entrada, pues ya hay una señal preocupante de alarma y de cómo se necesita dar protección a estas madres y permitirles seguir haciendo su trabajo, justo porque muchas veces hacen lo que las autoridades no. Y pues bueno, ya se confirma, porque en un inicio había la sospecha de si realmente eran restos humanos, ya se confirma que sí lo eran. Y pues bueno, es un tema que conecta por lo menos con el método de eliminar o intentar eliminar los restos de personas asesinadas con las ladrilleras, en donde se encontraron también cuerpos allá en Lagos de Moreno. Como pues bueno, este tema de el sector ladrillero es gente que normalmente tiene pocos recursos. La cadena de la construcción nunca les ha reconocido la importancia que tienen quienes crean los ladrillos. Justo, ¿no?, en la cadena de la construcción se les paga muy barato. Las autoridades
pues les presionan por el lado del ambiente porque utilizan estos hornos, ¿no? Que generan emisiones contaminantes, pero se les dan muy pocos apoyos, no ha avanzado los proyectos para crear hornos, digamos, que contaminen menos y que se les pueda incluir en esa solución. Y bueno, al parecer el crimen organizado ya encontró ahí también otra forma, obligarle a las personas a quemar en esos hornos también restos humanos. Así ocurrió en Lagos de Moreno, y al parecer también estaría relacionado con actividad ladrillera, que definitivamente pues no es una actividad que deje muchos recursos, muchas veces pues son obligados o pues con alguna clase de pago se ven beneficiadas estas personas. Y pues bueno, es otro lamentable método que está utilizando el crimen organizado, y más allá, digamos, de lo crudo, de lo feo, en las formas en las que se manifiesta la violencia, pues bueno, ahí está el trasfondo, ¿no? En estos policías municipales que de forma muy extraña van y graban a las mamás, la mala actuación de las autoridades, o por lo menos no rápida, ¿no? Y que se tarden tanto en acudir, en atender el tema, y que pues estos restos van y se suman a la crisis forense que no se reconoce de manera oficial, a pesar de que son ya por miles los restos humanos sin identificar que se van acumulando en los distintos servicios médicos forenses. Se niega que exista una crisis porque han aumentado la capacidad de almacenar sin aumentar la capacidad de identificación y sobre todo pues de prevención y de disminución de la violencia, que finalmente es la que genera que se vayan acumulando tantos restos. Rubén Ortega Montes, que es miembro del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara, Pepe, dijo, por ejemplo, sobre este uso, ¿no?, de los crematorios clandestinos. Dice, ya sea en lugares donde se fabrica artesanía o ladrillo, estarlos usando para la quema de cuerpos, creo que estamos llegando ya a otro grado de perversidad criminal. Y también Pepe, pues en otro hecho, digamos, paralelo, miembros del colectivo Luz de Esperanza encontraron también bolsas con restos humanos calcinados en la colonia Lomas del Mirador, en Zapopan. Pues uno más de estos hallazgos tenebrosos. Sí, suena feo el uno más porque parece que es como, pues, normalizarlo, ¿no? Y lamentablemente se vuelve muy común, pero son tantos los hechos que ya se pierde el número, por lo menos periodísticamente, de cuántas fosas clandestinas. Jalisco es el número uno, no solo en personas desaparecidas, también en el número de víctimas que son encontradas en fosas, ¿no? En bolsas y demás. Entonces, pues llega el momento en donde perdemos ya la cuenta, y ya lo que nos queda muchas veces es solo decir uno más, uno más, uno más. Pero es que es increíble. ¿Y qué tenemos que hacer para perder, digamos, esta capacidad de asombro, ¿no? Y que ya nos parezca normal que cada vez se encuentren estos lugares macabros. No sé, yo el fin de semana estaba viendo una de estas series ya gringas de Bones, ¿no? Huesos, que es ahí una antropóloga forense. Y pues es entretenimiento chafón, ¿no? Así hollywoodense y demás. Pues te diviertes y así, pero, o sea, yo decía, híjole, o sea, ¿cómo digamos, esto ya se salió, superó a la ficción, o sea, totalmente lo que estamos viviendo en Jalisco en cuanto a los hallazgos así de macabros, en donde los cuerpos son seccionados, calcinados por miles, y que eso ya no nos sorprenda, ya no nos genere, digamos, no es que se desee que la sociedad tenga angustia, pero es que como ya esto puede formar parte de una normalidad en una sociedad. Es realmente impresionante la cantidad y el nivel de violencia en el que está nuestra sociedad, y que esto ya pareciera irse normalizando y como si fuera normal, ¿no? El que miles de cuerpos ahí se vayan acumulando y no sepamos a ciencia cierta quiénes son, que haya personas desaparecidas que seguramente están en esos lugares y sus familias no puedan tener pues la posibilidad de despedirse, de dar el adiós a su ser querido. No sé, o sea, realmente no sé qué podemos hacer, ¿no? Yo creo que también, para que no normalicemos. Sí, yo creo que también vivimos como una crisis de lenguaje, ¿no? Porque nosotros que estamos haciendo estos podcasts semanales y leemos las notas de la semana,
y me imagino que mucho más los reporteros, reporteras, periodistas que están en la nota diaria. Es como, ¿cómo titulo ahora esta nota, no? ¿Cómo vuelvo a poner? Y por ejemplo, leía una hora de la semana y decía, y más desaparecidos, ¿no? Y ya era como hasta un titular hasta que de repente si lo ves aislado, pues puede sonar bastante frío, ¿no? Como, sí, como ya una normalización, como dices. Pero también llega un punto en el que yo creo que las personas que están trabajando en todo esto, ¿no? Las colegas, pues no sabes tampoco, no hay tiempo, estás cubriendo uno tras otro caso y muchas veces es muy difícil como hacer sentido de de ese profundo dolor, ¿no? Como esa realidad detrás de los números que al final también te ayudan como para contextualizar una realidad, ¿no? Entonces estamos como siempre entre estas dos cosas, entre la cifra y entre la historia, ¿no? Sí, y cómo poner en contexto las cifras. A ver, oficialmente tiene el Instituto de Ciencias Forenses en su propio portal de internet, en el número de personas fallecidas sin identificar casi 4,000. Pero por ahí el CEPAD llegó a documentar pues que era arriba de 6,000. ¿Esto es mucho o es poco? Es tremendamente altísimo. O sea, Pues estamos sí. hablando, o sea, yo por eso, o sea, veía esta serie de Estados Unidos y como en unas vitrinas hay muy bonitas, tenían así algunos huesitos clasificados. Es que aquí no hay posibilidad. O sea, aquí están acumulados y acumulados en cajas, en bolsas. Estas imágenes de los tráileres, ¿no? O sea, afortunadamente ya no están en esas condiciones, pero es que la cantidad no se ha reducido, siguen. O sea, la cantidad de cuerpos por miles. Imagínense ustedes a 6,000 personas en un solo espacio. O sea, es realmente altísimo. Y estamos hablando solo de un estado. Hay otros estados que tienen problemas similares y otros en donde también no sabemos el nivel, ¿no? En donde las autoridades pues lo ocultan. Si aquí en Jalisco se intenta maquillar de alguna forma los delitos, por ejemplo, con estos informes del gobernador, en donde solo presentan ciertos delitos que le dicen de seguimiento, ¿no? De seguimiento especial, pero hay otros que no colocan, o en los informes de gobierno, en donde el tema de desaparecidos siempre tiene ahí manipulación, que se muestran solo comparativas de ciertos meses, o no se muestran las cifras de todo el año, sino solo de enero a octubre, este tipo de situaciones. Pues bueno, hay otros estados en donde es todavía aún más perverso, ¿no? El ocultamiento de información. Entonces, híjole, yo de verdad no sé qué tenemos que encontrar, qué tenemos que sacar, cómo poder sensibilizar a la sociedad sobre el nivel tan macabro de violencia y que no sea parte de la normalización y que podamos seguir nuestra vida como si nada cuando pues hay miles de personas que están siendo asesinadas con niveles de violencia altísimos pues todas las familias, ¿no? Que están buscando un ser querido desaparecido y pues que la cifra sigue en aumento. No quisiera que sigamos acá filosofando, sino que avancemos con otras notas también, pero yo también creo que es inevitable, ¿no? O sea, es inevitable seguir, es inevitable que la vida continúe y que tengas responsabilidades y que haya trabajo. Y al final creo que es como una de las grandes, no sé, como pues sí, como un hoyo negro ahí, cuestión irresoluble de la vida, y que un poco muchas de las víctimas y personas familiares de víctimas desaparecidas nos han comentado como ese momento en el que tienes que dejar la búsqueda o tienes que hacerlo un poco a un lado y seguir con otras cosas, pues es como muy doloroso, pero también es parte de un proceso. Y bueno, yo nada más como creo que al final también destacando estos puntos que hacen falta como de utilizar la inteligencia financiera para atacar el problema y señalar que no Claro. se está haciendo, pues creo que también forma parte de una solución. Y hablar de las personas Claro. desaparecidas, pues también, ¿no? Desde el 28 de septiembre, Pepe, desaparecieron Erika Jazmín Rosales Martínez, Rosa Adriana Ruelas Medina y César Martínez Santa Cruz, de 28, de 47 y también de 47 años respectivamente. Desaparecieron en el tramo carretero de La Barca. Este es uno de los casos, Pepe, que no habíamos escuchado. Te voy a contar de otro. También la adolescente Jacinta Rosalinda González Carrillo, de 16 años, pues está ausente desde el 13 de octubre, desapareció en Zapopan y la última vez que se le vio fue en la colonia Santa Margarita, sección 1. Jacinta es miembro de la comunidad indígena Wixárika y las autoridades pues creen que podría estar siendo víctima de algún delito, Pepe. Sí, pues casos tremendos, ¿no? De adolescente en este caso.
pues que está desaparecida, y las desapariciones múltiples que también continúan, ¿no? Alarmando, pues generando temor, sin duda, ¿no? O sea, son casos importantes a los que hay que darle seguimiento, darle acompañamiento a las familias. Ojalá pronto puedan encontrar a sus seres queridos con bien, con vida, pero pues es parte de justo este deterioro, de esta situación de inseguridad, de violencia que estamos enfrentando pues en el estado, en el país, y que sin duda pues no puede resolverse únicamente con más soldados, con más policías, que ha sido pues la estrategia por lo menos pública de los gobiernos, mientras siga sin atenderse las causas de fondo y sin atacar pues el tráfico de armas, el lavado de dinero, digamos, estos otros circuitos conectados con la violencia criminal, digamos, directa, y que pues forman parte del entramado que la hace posible y que la financia de alguna forma. Pepe, te voy a contar también del caso, pues a mí me parece impresionante, de Omar Luis Rivera. Él es un joven de 29 años. Él recibe una llamada telefónica en la que al parecer algún amigo o algún conocido le pide que salga a la calle. Cuando lo hace, una camioneta con hombres armados comienza a forcejear con él para llevárselo a la fuerza. Todo esto sucede enfrente de su familia y además, pues hay un video donde se registra la desaparición de Omar. Sus familiares ya obviamente lo están buscando, no buscan culpables, solo quieren que regresen a Omar a casa. Que es uno de los discursos que nos han regalado las madres, ¿no? O sea, ante tanta impunidad, pues lo que piden es que les regresen a los hijos, ya ni siquiera un tema de justicia, o mucha gente que cuando un ser querido suyo es víctima de la violencia, lo que quiere venganza, y se entiende, quizá no es lo ideal socialmente, pero para una persona que sufre ese dolor por ver a su ser querido que desaparece, que es asesinado, que es víctima de la violencia, pues mucha gente, la reacción es exigir venganza, ¿no? Pues bueno, las madres que dicen ya, o sea, lo único que queremos es recuperar a nuestros hijos de alguna forma, ya no queremos saber quiénes fueron los responsables, ya no queremos saber nada más, únicamente regrésenoslo. Si está con vida, si está fallecido, bueno, entréguenos el cuerpo para poder decir adiós. Es algo tremendo cuando ya llegamos a un nivel en donde ya ni siquiera justicia, ¿no? Simplemente verdad, y simplemente poder cerrar este ciclo. Y bueno, ojalá que las personas que llevaron a este joven, y el video está impresionante, y bueno, yo considero positivo el que ya esta familia esté acercándose a colectivos, porque pues son justamente otras familias las que les van a ayudar a saber qué exigirles a las autoridades, ayudarles a evitar ser víctimas de otros delitos como extorsión, que lamentablemente es muy común que haya personas que todavía intentan extorsionar a las familias de alguna persona desaparecida para sacarles recursos. Entonces, bueno, es positivo el que se hayan acercado, y ojalá las personas que se lo llevaron pues escuchen y puedan regresarlo pues con bien a casa. Esperemos que sí, Pepe. Una de las notas que leíamos esta semana se llama Acecha crimen a los jóvenes. Me pareció demasiado importante como para hacerla, para resumirla, y te la quisiera leer, Pepe, y a todos quienes nos escuchan. Va así, está publicada en Mural. Mirna, Miguel, Itziri y Brian comparten una historia similar. Ellos son jóvenes que contaban con fichas de desaparición y fueron encontrados trabajando para la delincuencia organizada. Mirna tenía 17 cuando las autoridades la detuvieron en Lagos de Moreno en enero, junto con 7 hombres, en el marco de un enfrentamiento con policías que dejó abatidos a 3 presuntos delincuentes. Su familia radicaba en Zapopan, la buscaba desde el 31 de octubre del año pasado. Según informes policiales, las autoridades atendieron un llamado por el robo de un vehículo en el poblado de Vista Hermosa cuando fueron atacadas, lo que originó un tiroteo y una persecución. Bueno, un poco lo que sigue contándonos la nota son los casos ya como el de Mirna, el de Miguel, el de Itziri y el de Brian, personas que tenían pues ya una denuncia por desaparición, Pepe, y que se encontraron tanto vendiendo droga, por ejemplo, en la calle, como narcomenudistas o como trabajando para algún cártel de la droga. En la mayoría de los casos, pues ellos habían sido, o en todos los casos habían sido forzados
a trabajar para estas organizaciones, y es un poco lo que veníamos comentando al inicio de este programa. Sí, como las desapariciones son tan complejas, ¿no? Pues insistir en desmontar esta idea de que únicamente quienes andan en malos pasos, es que muchas veces les obligan, ¿no? El reclutamiento forzado, la trata de personas, la explotación sexual, digamos, son reales, y estos casos, pues, tenebrosos, porque además son pues súper jóvenes, adolescentes en algunos casos, y que son forzados a trabajar y que están entre las miles y miles de fichas de personas que están desaparecidas. Entonces, o sea, hay muchísimas razones por las que una persona puede ser desaparecida, y de ahí la importancia de encontrarlas pues con bien, con vida, y de entender que esta maquinaria de violencia no podría funcionar si no estuvieran existiendo este tipo de mecanismos de reclutamiento forzado, ya sea por la vía de un engaño, ya sea por la vía de una necesidad, o literal, ¿no? Con el uso de la fuerza, obligarles a trabajar dentro de las redes criminales. Y pues estos casos, la verdad que sí te enchinan la piel de conocerlos, casos reales de jóvenes que fueron sacados de sus familias, de sus escuelas, de sus lugares de trabajo, y llevados a otras zonas para trabajar en alguno de los grupos del crimen organizado. Afortunadamente, en muchos casos pues regresan con bien, regresan quizás no con mucho bien mental, pero sí físico, regresan con vida a sus casas. Otros siguen desaparecidos, y lamentablemente hay otras personas pues que terminan siendo localizadas sin vida. Pero entender eso, ¿no? La complejidad y cómo pues es real este tema de la desaparición para el reclutamiento forzado y para obligarles a trabajar. Algo que también se estuvo publicando ahora en la semana, Pepe, pues fue sobre este tema. También que lo destaco porque luego muchas veces no nos enteramos de qué sucede con las personas que vuelven de una desaparición, ¿no? Por ahí en una de las notas se destacaba que 1,785 jóvenes que fueron localizados después de una denuncia de desaparición han hablado pues con la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, quienes han hecho algunos estudios para mostrar los perfiles de los jóvenes que están siendo desaparecidos, y pues creo que se empieza a delinear algunas de las estrategias que el crimen organizado utiliza para reclutarlos. Entre otras cosas, pues entrevistaban especialistas de la Universidad de Guadalajara que destacaban pues algunas de las maneras en las que están siendo reclutados los jóvenes, y pues ya no solo personas con este perfil quizás más precario, ¿no? Como más marginal, en el sentido de las habilidades que tienen muchos de los jóvenes que están siendo ahora también reclutados, por ejemplo, que hablen inglés, ¿no? Que fueron el caso, por ejemplo, de la gente que estaba en este espacio de call center, o que tengan algunas habilidades tecnológicas, por ejemplo, para la navegación o para volar drones. Son algunas de las cosas que se destacan también en las notas que se publican esta semana. Sí, y también yo recuerdo el caso de un joven que fue desaparecido allá en la zona de carretera Colotlán, por ejemplo, que tenía un negocio de instalación de cámaras de videovigilancia, y pues hace recordar justo con estos últimos hechos, ¿no? Al reciente de centros de videovigilancia del crimen. Entonces, como también, pues no es nada más, como dices tú, pues buscar a gente en alguna colonia precaria que tengan una necesidad, y así atraerles a trabajar en el crimen organizado, sino también pues la necesidad de perfiles técnicos y de perfiles con cierto conocimiento para cualquier cantidad de actividades, porque, insistimos, ya pues no son grupos del narcotráfico, son crímenes, son grupos criminales, incluso transnacionales, que operan una gran cantidad de giros, y para ello también necesitan personal especializado en muchos rubros. Muchas veces pues a través de las ganancias económicas los atraen, pero otras veces pues también de forma forzada, a través de la violencia, les obligan, ¿no?, a trabajar para estos grupos. También, Pepe, bueno, ahora que lo mencionas, pues la Policía Municipal de Encarnación de Díaz es la que le toca ser intervenida por las fuerzas federales, ¿no? Digamos, vamos de Teocaltiche a Encarnación de Díaz, en conjunto con la Policía Estatal y las fuerzas federales, pues ya intervinieron. También ahí encontraron una finca con equipo de videovigilancia. En un lugar, también en este mismo lugar, perdón, había una camioneta Grand Cherokee y una Nissan Frontier, las dos con reporte de robo. La primera tenía blindaje, y en ese lugar pues hallaron
cámaras y una torre tipo antena con equipo de video y radiocomunicación, pues son los primeros resultados también de esta intervención en Encarnación de Díaz, Pepe. Sí, tanto Teocaltiche como Encarnación de Díaz, pues municipios de la región Altos Norte de Jalisco, en la que es cabecera, digamos, regional, el municipio de Lagos de Moreno, y es toda esta zona de la que hemos hablado en muchas ocasiones, ¿no? Que es de importancia vital para los grupos del crimen organizado por su conexión con otras zonas del país, ¿no? Rápido hacia Zacatecas, Aguascalientes, hacia León, Guanajuato, hacia San Luis Potosí, obviamente hacia Guadalajara, y bueno, coincide que tanto Teocaltiche como La Chona, Encarnación de Díaz, están gobernados por alcaldes de Morena. Este tema, ¿no? Del alcalde de Teocaltiche que pues prácticamente no tiene comunicación con las autoridades de seguridad del estado, se rompió esa comunicación. Entonces, pues como también los temas políticos hacen pues dificultar que se trabaje de manera coordinada. No sabemos hasta dónde estas autoridades, no podemos afirmar que estén vinculadas con el crimen organizado, pero sí llama la atención que sean los únicos municipios gobernados por Morena en donde se hace pues esta digamos, toma de la fuerza policial municipal y en donde se encuentran ahora estos sistemas de videovigilancia. Yo recuerdo en su momento también uno de hace años en San Juan de los Lagos, un sistema también de videovigilancia criminal en esta misma región. Pero digamos, cómo también está el tema político, pues revuelto ahí con el tema criminal, y por lo menos en lo que sabemos públicamente, pues no hay una comunicación directa, a pesar de que pues ha habido tanta violencia. A ver ahora en las elecciones esto, esperemos que no se refleje en más violencia, porque también pues por lo mismo los grupos del crimen organizado también participan en las elecciones, intimidando, presionando, y pues inclusive acarreando personas, ¿no? Dando líneas sobre quién deben de votar y demás. Entonces, pues ya están las elecciones a la vuelta de la esquina y pues en estos municipios será muy importante pues ver qué tipo de acuerdos se logran para mantener pues un cambio de los poderes sin que incremente la violencia, y pues a ver los resultados de la intervención ahora en Encarnación de Díaz de la policía. En Teocaltiche pues se encontraron policías desde con órdenes de aprehensión y que no tenían los exámenes de control y confianza y demás. A ver ahora en Encarnación, pero por lo pronto pues ya se confirma también la detección de todos estos centros de videovigilancia. Pepe, sí, justo también para entrar pues el tema ya de esta relación entre narco, entre grupos criminales, mejor dicho, y políticos, pues justamente el exalcalde del municipio metropolitano de Ixtlahuacán de los Membrillos, Eduardo Cervantes Aguilar, fue asesinado el pasado miércoles 18 de octubre a orillas de la carretera Chapala. Eduardo se reunía con un abogado, con Luis Javier Ramírez López, quien se encuentra herido de gravedad, pero bueno, está estable y al parecer mejorando después del atentado. Quisiera preguntarte, Pepe, tengo aquí varios apuntes, pero bueno, según lo que también tú ya nos has comentado, ¿quién era este Eduardo Cervantes Aguilar, quien fungió como alcalde de 2015 a 2021 allá en Ixtlahuacán de los Membrillos? Sí, bueno, yo recuerdo en su momento cuando él quedó reelecto en Ixtlahuacán de los Membrillos en su segundo periodo, pues haciendo una revisión en Google de las distintas personas que habían quedado como presidentes municipales en el área metropolitana de Guadalajara. Ixtlahuacán de los Membrillos es del área metropolitana de Guadalajara, aunque sea de los municipios menos famosos, por así decirlo, menos sonados, es Menos parte taquilleros. oficial. Así es parte oficial del área metropolitana de Guadalajara. Me sorprendió bastante pues encontrar notas del periódico Mural por ahí del año 2015, en donde lo señalaban con nombre, apellido y el apodo, porque él era médico, era conocido como el doctor, que aparecía como parte de pues la jerarquía de la estructura de criminal, mando, ¿no? de la estructura criminal del cártel Jalisco Nueva Generación, y a mí me pareció impresionante de que, bueno, el grupo según Reforma informes citando, federales, además.
Sí. informes del ejército lo identificaban y yo decía, Madre Santa, o sea, si esto es real, tenemos a un alcalde que forma parte de crimen organizado en el área metropolitana de Guadalajara y eso implica que en todas las reuniones de seguridad estaba presente un integrante. No intento yo pues criminalizar a una persona fallecida, pero pues los informes ahí están. Hay que decir que no es nada más notas periodísticas. Antes de que él fuera alcalde ya estaban esas notas por ahí circulando. No es la única señal. Hay que mencionar que Eduardo Cervantes, sus cuentas fueron congeladas en su momento por justo el WIF, la Unidad de Inteligencia Financiera Federal, por presuntos vínculos con el cártel, también desde Y la Estados DEA, ¿no? Unidos. Wi-Fi Así DEA es, en un operativo llamado Agave Azul. Agave Azul, exacto. O sea, de Estados Unidos también, ¿no? Hubo señalamientos de que él formaba parte, su primer comisario de la policía fue desaparecido y él fue interrogado, finalmente pues no se le comprobó pues ningún vínculo, por lo menos como para procesarlo, ¿no? Pero bueno, siendo alcalde, ya sabemos, es complicado por los temas del pueblo y demás. Él también fue señalado en su momento cuando Giovanni López, hay que recordar, Giovanni López, este joven albañil que por no llevar un cubrebocas fue detenido con lujo de violencia por la Policía Municipal de Islahuacán de los Membrillos y estando detenido, pues muere después de la golpiza que le dan los policías de Islahuacán en los separos. Se le intenta llevar a recibir atención médica y por alguna extraña razón finalmente no lo dejan en el hospital, lo regresan a los separos y ahí fallece. Y bueno, eso es lo que desata toda la indignación que lleva a las manifestaciones del 4 de junio de 2020 y bueno, ya sabemos, reprimidas estas manifestaciones de indignación y al día siguiente esta terrible situación de las desapariciones forzadas cometidas por elementos de la Fiscalía del Estado. Bueno, toda esta historia surge a partir de una policía que además tiene recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de tiempos de Eduardo Cervantes por cometer desapariciones forzadas, torturas. Obviamente el caso de Giovanni López no era aislado, era una corporación que estaba en esa situación y bueno, si tomamos todas las señales de que aparentemente el alcalde pues tenía alguna clase de vínculo con el crimen organizado, pues bueno, es bastante preocupante y yo te comentaba, Ángel, en algún momento que platicábamos este tema, o sea, para mí este discurso de el se están matando entre ellos, ¿no? Que es un discurso político en donde se separa como ellos el Y crimen nosotros, ¿no? y nosotros, ¿no? Pues en realidad esa diferencia entre ellos y nosotros no existe, o sea, no hay un ellos y nosotros, incluida la sociedad, que muchas veces participamos desde legitimar, desde justificar, desde criminalizar a las personas, pero especialmente las autoridades, cómo están involucradas, ¿no? Y pues bueno, lamentablemente no merecía morir. En todo caso, si había elementos para procesar a Eduardo Cervantes Aguilar, pues ojalá que hubiera sido así, que hubiera sido detenido, y si no había, bueno, que se aclararan estos temas. No merecía ser asesinado, pero pues ya aparentemente se convierte en la primer víctima de la violencia criminal en el marco de las elecciones del 2024, porque él estaba buscando, después de haber sido alcalde en 2 ocasiones de Islahuacán de los Membrillos, él ya estaba buscando ser alcalde ahora de Chapala. Así lo declara su Oye, ya que pareja y se hablamos, conocía. y ya que hablamos de Tecaltiche, de encarnación de los partidos, ¿en qué partido estaba este señor y cómo era la relación ahí de partidista? Él era priista, pues en su momento cuando el PRI pierde, termina el gobierno de Aristóteles Sandoval y con él muchos gobiernos que estaban en el PRI los pierde frente al Movimiento Ciudadano. El único gobierno priista que se mantenía en el área metropolitana era justamente con Eduardo Cervantes Aguilar en el periodo 2018-2021 y bueno, aparentemente lo que dicen los trascendidos políticos, él estaba impulsando ser alcalde de Chapala por el PRI, pero que también tenía acercamientos por ahí con Morena. Si no era con uno, era con otro, aparentemente, y estaba muy activo. Entonces, pues bueno, ya se considera por, pues digamos, no oficialmente porque todavía no empieza el calendario oficial de las precampañas, pero sin duda era una persona que estaba haciendo
activismo político, estaba buscando ser un candidato aquí en un municipio muy importante, aunque no sea del área metropolitana, pues Chapala es un municipio sin duda bastante importante, y pues en ese momento no sabemos cuáles son realmente las causas por las cuales lo asesinan, pero justo en el momento en el que él está haciendo, pues sí, trabajo electoral para ser candidato, pues es asesinado, y creo yo se convierte en el primero. Esperaríamos que no sean muchos, pero pues bueno, la historia nos muestra cómo hay un incremento de la violencia contra políticos, políticas que están en las elecciones participando, y cómo el crimen organizado también juega en las elecciones, sea a través de presiones, sea a través de poner candidatos directamente, amenazando, como ocurrió en las elecciones pasadas, ¿no? Que hubo municipios en donde, pues, obligaron a renunciar a una gran cantidad de candidatos y candidatas, personajes del crimen organizado. Pues tenemos este municipio allá en la región sur, en donde ni siquiera se llevaron a cabo las elecciones, Quilotlán de los Dolores, por la presencia del grupo del crimen organizado, y jamás se repusieron. Ya va a ser 2024 y nunca hubo una elección en Quilotlán de los Dolores válida. Entonces, bueno, el crimen organizado juega, y creo yo este asesinato, que hay que lamentable, más allá del historial que pudiera tener, pues es lamentable que se le hubiera quitado la vida de esta forma, pero pues bueno, ahí está presente, ¿no? La violencia criminal, como también juega en el tema electoral, y se convierte Eduardo Cervantes Aguilar, el doctor, en, pues creo yo, en la primera víctima de este proceso electoral acá en Jalisco. Sí, estoy pensando que ya, aunque como todas las cosas que se pierden también de posibilidades al tener a esta persona como asesinada, ¿no? Porque pues habiendo estado 2 periodos, estando en todas estas reuniones, viéndose como tan fuerte como un candidato a otra alcaldía, ¿no? De otro municipio, pues bastante también cercano en importancia en la región, pues toda la información que seguramente existe ahí y que de alguna manera, pues, no, entre comillas, se pierde, ¿no? Como una oportunidad de investigación para seguir trabajando en este tema de desmontar las estructuras criminales, y lo que parece más bien, pues, es que se fortalecen o se concentrarán poderes en otras personas. Lamentable el fallecimiento, y lamentable también pues la pérdida de la oportunidad para investigar este tipo de crímenes. Sí, sin duda, o sea, eso es lo que hubiera sido ideal. A ver, si hay tantas señales, si hay tantos indicios, pues bueno, que se le procesara, ¿no? Y justamente, Claro. pues a través de los mecanismos legales, pues hacer que colabore con las autoridades justo para desmontar estas redes de, pues, criminalidad política. Pero ¿quién lo va a desmontar? Y ¿La Fiscalía de Jalisco, que está intervenida por las mismas fuerzas criminales, según el pues gobernador del estado? eso es justo lo que hace la situación tan complicada, ¿no? Las autoridades están ahí Pepe, revueltas. muy revueltos. En un caso, pues, digamos, importante para la justicia, hablando de justicia, pues recordamos a Alexandra Castellanos Méndez, quien en su momento, pues, había denunciado violencia, acoso y amenazas que sufría por parte de su ex esposo, de quien se estaba justamente separando, y que finalmente, pues, ha sido juzgado y sentenciado este señor, 53 años y 4 meses en prisión, por el asesinato de Alexa. Una mujer y 2 hombres que presuntamente habían participado del feminicidio fueron absueltos por falta de pruebas, pero bueno, Alberto deberá cumplir esta sentencia en prisión, y además debe pagar 377,000 pesos por un concepto llamado reparación de daño, que yo creo que quedará muy corto y que no será posible reparar jamás. Pero bueno, Alberto Cárdenas Camarena fue asesor en prevención del delito para la Fiscalía del Estado, mira, hablando de nuestra Así querida es. Fiscalía, cuando era encabezada esta por Eduardo Almaguer, y también había sido candidato a la alcaldía de Zapopan por el partido, por el PRD, de la Revolución Democrática. Y pues hoy recordamos Pepe a Alexandra Castellanos Méndez, quien era madre de 2 hijos, se dedicaba al hogar y tenía 44 años. Sí, yo creo que es muy importante esta nota, ¿no? De resaltar, pues,
Entre tantos casos que quedan impunes, por lo menos aquí el responsable directo, condenado a 53 años de prisión, hay que resaltarlo también, es por el feminicidio, es una pena más alta que por un homicidio y no es porque, digamos, valga más la vida de una mujer que la de un hombre, que luego es algunas de las interpretaciones erróneas, ¿no? Que se dan machistas en contra de este tipo de tipificaciones, sino justo por la violencia de género, lo que tiene que ver con personas que quieren controlar el cuerpo, las vidas de las mujeres, simplemente por ser mujeres, y cuando las mujeres no lo aceptan, pues va incrementando la violencia hasta la forma más cruda, que es justo el feminicidio. Pero bueno, más allá de celebrar en este sentido la justicia y que el responsable se ha llevado a la cárcel, también no podemos dejar de recordar que ella había denunciado en su momento y con vida esta violencia, las autoridades no pudieron garantizarle la seguridad, y también que los cómplices de este sujeto pues quedan en libertad. Aparentemente pues la fiscalía no hizo suficientemente bien su trabajo para allegarle las pruebas al juez y que el juez les considerara responsables, pero bueno, el principal responsable del feminicidio pues sí queda tras las rejas, 53 años, una pena bastante alta, y pues bueno, que quede el mensaje para las personas que siguen pues pensando en controlar los cuerpos, las vidas de las mujeres, pues que quede este mensaje de que es uno de los crímenes más graves que se pueden cometer en esta sociedad, y que en los casos en donde se castiga, bueno, se castiga con eso, ¿no? Con penas así de altas, 5 décadas tras las rejas pasará este sujeto, y bueno, pues sin duda eso no es un consuelo suficiente para la familia, pero sí una tranquilidad de saber que se reconoce la verdad y que pues se le quitó la vida de forma muy injusta, y que por lo menos la persona principal responsable de este hecho ya está tras las rejas. Sí, quizás importante también, habiendo estado este señor como comisionado, bueno, como parte, como asesor, ¿no? De la fiscalía, y hablando tanto del papel tan importante que tiene esta institución, quizás importante también pensar ya hacia las próximas elecciones, pues qué vamos a escuchar de los candidatos en términos de fiscalía, ¿no? En términos de justicia, en términos de investigaciones, porque hemos visto a lo largo de este programa y pues de todos estos meses y años de violencia, pues que en esa área pues recae muchísimo de los rezagos que podrían ayudarnos a ir paliando un poco esta violencia que vivimos, Pepe. Sí, ojalá que haya pues estrategias claras, propuestas claras en este tema de parte de candidatos y candidatas, porque no podemos tolerar otro gobernante que dice cosas como Enrique Alfaro al respecto de que no se puede poner un policía en cada hogar y que ese es un tema privado, ¿no? No, la violencia contra las mujeres no es un tema de la esfera privada, es un tema de interés público. No se trata de tener un policía en cada hogar, sino de tener instituciones que atiendan y garanticen la protección, como en este caso, cuando se va y se denuncia una violencia, bueno, que existan los mecanismos efectivos para detener esa violencia y proteger a las mujeres y que no vaya escalando. Lamentablemente no es uno, son muchísimos los casos de feminicidios en donde se ha probado que las mujeres fueron a denunciar una y otra vez, y a pesar de todo ello terminan pues consumándose estos feminicidios sin que las autoridades puedan actuar. Entonces bueno, pues ojalá que sí existan pues trabajos primero de sensibilización, de depuración. Personas como este tipo no pueden estar formando parte de las filas de la fiscalía o siendo candidatos de los partidos políticos, pero bueno, ya en concreto en el tema de la violencia de las mujeres, voy a reconocer el papel del Estado y de pues la necesidad de instituciones fuertes, sensibles y que entiendan estos problemas y puedan actuar para evitar que la violencia llegue justo hasta quitarle la vida a las mujeres. Totalmente, Pepe. Y pues vamos cerrando el programa con por fin una pequeña nota de esperanza, Pepe. Se nombra el 27 de octubre como el Día Estatal del Bosque, la primavera. Cuéntanos cómo vamos a celebrar este viernes 27.
Bueno, por ahí en el CUPA, el Centro Universitario de Ciencias Biológico y Agropecuarias, durante la semana se va a estar realizando actividades. Creo que vale la pena sumarse y conocer más que ya es como lugar común decir el pulmón de la ciudad, pero es mucho más. El Bosque de la Primavera es mucho más que solo el pulmón. No es nada más el tema de pues el oxígeno que generan sobre todo pinos y encinos, ¿no? Que es el ecosistema del Bosque de la Primavera, sino es mucho más, ¿no? El valor de las especies animales y de plantas, la biodiversidad que va más allá justo de pinos y encinos, sino desde hongos, desde puma, que todavía existe puma en el Bosque de la Primavera, ¿no? Y el tema del agua, por ejemplo, ¿no? La captación de agua que genera el bosque, también pues el equilibrio. Está probado que las colonias más cercanas al bosque pues tienen unos cuantos no sé si llega al grado centígrado, pero es más fresco el clima cerca del bosque que lejos del bosque. Pues el tema, por ejemplo, ¿no? La zona del Bajío, esta que ha sido tan famosa, lamentablemente por la construcción de las villas panamericanas, que puso el foco de atención ahí, pero pues es una zona importantísima de recarga de agua y justamente tiene esa riqueza por todo lo que implica el Bosque de la Primavera, que es un volcán. Eso mucha gente no lo sabe. El Bosque de la Primavera es un volcán, por eso hay aguas termales, por eso está el río Salado que está caliente, porque es una caldera y bueno, también por eso hubo en su momento algunos proyectos fallidos de explotar energía, ¿no? Geotérmica, ¿no? Ahí en el bosque, geotérmica. Entonces, bueno, pues celebrar el bosque, conocerlo y defenderlo, ¿no? Si no lo conocemos, si no reconocemos ese valor tan importante que tiene el bosque, pues difícilmente nos vamos a sumar a defender y otros espacios naturales. Están teniendo golpes muy fuertes. Ya no alcanzamos a entrarle de lleno al tema, pero allá en Zapopan si yo les invitaría, además de acercarse a estos eventos, ahí en la página del CUPA, conocer el programa completo de conferencias, talleres, ¿no? Información en torno al Bosque de la Primavera y celebrar este pulmón, pues también acercarse a otras áreas naturales que están siendo amenazadas, como es el Bosque del Ixtiquil. En la semana se aprobaron los planes parciales en Zapopan nuevos. Hacía más de 10 años que no se actualizaban. Los planes parciales son los que definen qué se puede hacer y qué no se puede hacer en cada casa, en cada terreno, en cada cuadra del municipio de Zapopan. Y bueno, hay unas cosas por ahí tremendas que se aportaron. No por nada les dicen movimiento inmobiliario a quienes gobiernan ahí en Zapopan y en otras zonas, ¿no? Acá en Jalisco. Tendremos que dedicarle tiempo a eso, definitivamente, sí. O sea, una cosa tremenda. Borraron cauces, borraron arroyos, desaparecieron áreas naturales, o sea, zonas que están decretadas como área natural protegida, las convirtieron en áreas urbanizadas. O sea, una cosa tremenda lo que se aprobó en Zapopan. Tardaron tantos años en aprobarlo para que terminen aprobándolo. Obviamente hay cosas positivas, pero pues bueno, no hay que quitar el dedo del renglón de las cosas negativas que se aprobaron, y ojalá que pues la gente, conociendo el valor de estas áreas naturales, pues se pueda sumar a su defensa. Pues Pepe, yo creo que vámonos, pero nos quedamos con la deuda de seguir hablando de los planes parciales en Zapopan y de lo que está sucediendo, y también de otros muchos temas que hoy, por la agenda más de seguridad e inseguridad de este tema de los asesinatos y de la vinculación de los criminales con la política, pues no podemos hablar, pero que seguramente estaremos retomando. Sí, pues muchas gracias, Ángel, y pues a celebrar el Bosque de la Primavera, lo que nos queda, y a seguirlo defendiendo. Pues allá nos vemos en el Río Caliente, ¿no? Por lo pronto. Gracias, Pepe, y gracias a ustedes también que nos escuchan. Hasta el próximo jueves. El Rumor de la Discordia, un podcast para comentar las noticias de Jalisco.